gracias por que nos das acceso a tu palabra, tu hermosa palabra. Háblanos hoy, Señor. Que puedas llenar cada hueco, Señor, que puedas hablar por medio del predicador. Señor, usa mi vida para compartir lo que hay en tu corazón esta noche. Padre, que tu palabra sea predicada y que los cambios vengan a cada persona, a cada familia aquí presente. Y aquellos que nos ven por internet también, Señor. Toca sus vidas hasta sus casas, a donde quiera que estén, en la ciudad que estén, aún en el país que nos vean. Te lo pido en el nombre de Jesús. La iglesia dice, amén. Dale un aplauso a la palabra del Señor. Dile a tu vecino, dile, comprométete conmigo 40 minutos a no interrumpirme. A ver, dile, comprométete conmigo. Puedes tomar tu lugar. 40 minutos a no interrumpir. Vamos a comenzar una nueva serie. ¿A cuántos les gustan las series? ¿Cuántos ven series de Netflix? Ahora resulta, no, Pastor José el Soñador, de Chosen, nada más. Y la serie de David, ¿verdad? Vamos a arrancar una nueva serie de mensajes que se llama El Evangelio. La serie se va a llamar ¿cómo? El Evangelio. Intentaremos responder 3 preguntas en estos 6 mensajes que vamos a predicar. Van a ser 6 mensajes de esta serie. La primera pregunta que queremos responder en esta serie es, ¿qué es el Evangelio? La segunda pregunta que queremos responder en esta serie es, ¿cómo podemos vivir el Evangelio hoy? Y la tercera pregunta que queremos responder en esta serie es, ¿cómo podemos compartir el Evangelio con los demás? ¿Está conmigo? ¿Cree que se va a poner buena las próximas 6 semanas? Bueno, 5 semanas más. Y Dios va a hablarnos. Voy a entrar en el primer tema que intento responder, que es el Evangelio. Marcos, capítulo 1, versículo del 14 al 15, en la Reina Valera. Fíjese lo que dice la Escritura. Jesús proclama qué es el Evangelio. Lea conmigo. Después que Juan fue encarcelado, hablando de Juan el Bautista, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. ¿Qué predicaba Jesús? El evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. He titulado este mensaje, el evangelio olvidado. Hay cosas que olvidamos como sociedad. Por ejemplo, creo que los que tienen más de 20 años o 25 para arriba son de la generación de la infancia sin pantallas. ¿Cuántos son de la generación de el changáis? Generación del trompo, el yoyo, las canicas, la rueda San Miguel, los tazos, los que ya tienen más de 40, 50, la matatena, ¿sí? El burro castigado, chichilengua, ¿se acuerda? Todos los que se acuerdan no tienen columna. Somos la generación que no tenía pantallas, de la infancia saludable. Pero esta generación es la generación de las pantallas. La Regina ya me pidió un iPhone. Y le dije, no, mija. No. Ya te compré un iPad y se la tengo restringida a poco tiempo al día. Pero no le voy a comprar un teléfono. Pero hoy día veo a niños de 6 años con el teléfono. Ya hacen historias, niños de 6 años. Hola, ¿qué tal? Pues yo me llamo fulanito y aquí estamos en la casa. Mi mamá me puso a hacer qué hacer. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Voy a abrir unos rancheritos. Voy a reaccionar a los rancheritos. Sí. Y todo es pantallas. Nosotros vivimos una infancia saludable. Una infancia donde traíamos las marcas de guerra. La casa del árbol.
Te caías, te raspabas con las ramas toda la espalda. Llegabas a la casa bien sangrado. No, mamá, no me pasó nada. Y así. Somos la generación que si te metías a tomar agua, a lo mejor no te dejaban salir otra vez. Corrías el riesgo. Somos la generación que probó las piedras, a ver a qué sabían. Y los fierros. La sociedad ha olvidado la infancia sana. Pero no solo eso, la historia cristiana también ha olvidado el evangelio original y genuino. Hoy en día entendemos el evangelio de una manera distinta a como la iglesia primitiva lo entendió y a como los profetas y las escrituras del Antiguo Testamento lo proyectan a esta dispensación o a este tiempo. Se ha entendido diferente. Olvidamos la infancia sana de los 2000, pero también olvidamos el evangelio en esencia de la iglesia primitiva o del corazón de Dios. Entonces, la pregunta es, ¿qué es el evangelio? Amigo que nos visitas, hoy te tocó el mejor sermón porque hoy vamos a explicar a qué nos dedicamos. ¿Qué hacemos nosotros? De hecho, nos conocen como los evangélicos. Los aleluya, aleluya, cada quien con la suya. Fuiste a una de esas iglesias cristianas, ¿verdad? Los evangélicos. ¿Qué es el evangelio? Ahora, si tú le preguntas a las personas medianamente cristianas o evangélicas, tienen un concepto, en el mejor de los casos que lo tengan, tienen un concepto de qué es el evangelio muy estándar. El 99.9% de los cristianos responde algo como esto. ¿Qué es el evangelio? La respuesta es, bueno, el evangelio son las buenas noticias de Jesús. Él murió por mí para que yo sea perdonado de mis pecados y vaya al cielo. Esta es la definición de evangelio que tenemos. Buenas noticias de salvación para todo aquel que cree en Jesús. Amén. Y veo caras de varios diciendo, pues obvio, es eso. Y te voy a decir algo, sí, pero no. A ver, di conmigo, sí, pero no. Dile a tu vecino, sí, pero no. Podríamos decir que eso que acabo de mencionar sí es parte del evangelio, pero es un evangelio incompleto. Esta definición popular sí es el evangelio, pero es un evangelio incompleto. ¿Por qué? Ahora, para decir qué es el evangelio, entonces necesitamos ir a la raíz etimológica de la palabra y a la raíz histórica. La palabra evangelio viene del griego, así se escribe, que significa evangelio, que significa buena noticia o buen anuncio. ¿Ok? Vámonos a su raíz histórica. ¿Cuándo se usó esta palabra? ¿Dónde se originó? Bueno, se originó en el mundo griego. Se usaba cuando llegaba una noticia que cambiaba la historia, como la victoria en una guerra. Entonces los griegos tenían a un heraldo, a un representante que venía y decía, ¡hey pueblo! Y sonaban quizá un shofar. ¿Sí me salió? Más o menos. Y se paraba el pueblo y ¿qué pasó? Tengo buenas noticias. Y abrían el evangelio, el rollo. La noticia es que ganamos la guerra. Y todos gritaban. Los griegos se emocionaban. O los romanos se emocionaban. También se usaba la palabra evangelio para hablar del nacimiento de un heredero real. Cuando nacía un hijo de un rey o de un emperador, se anunciaba y decían, abran el evangelio, que eran estos rollos. La noticia es que ha nacido un nuevo rey. Y todo el pueblo, a ver, ayúdeme a actuarlo. Ha nacido un nuevo rey. Un César Augustito, ¿verdad? Ha nacido un nuevo rey. Y eso se le llamaba el evangelio.
Pero también se usaba la palabra evangelio cuando se iba a dar una noticia de la llegada de un nuevo rey, un cambio de rey. Tenemos nuevo rey. Y el pueblo gritaba. "¡Uh!". No creo que gritara así de chafa, pero sí gritaba. Ahora, el imperio romano usaba la palabra evangelio para hablar específicamente del evangelio del emperador. Las noticias del gobierno, sobre todo del gobierno de Augusto, de Octavio César Augusto, que fue el emperador contemporáneo cuando nació Jesús. Octavio César Augusto. Y ellos decían, este es el evangelio del emperador. Los primeros cristianos en ese contexto tomaron las inscripciones del evangelio del emperador y lo llevaron a darle un significado mucho más grande. Los primeros cristianos decían lo siguiente: la verdadera noticia no es que César reina, decían los primeros cristianos, sino que Jesús es el verdadero rey. Por eso el evangelio es político. Porque hoy en día decir Jesús es rey, el gobernador y el presidente dicen, chiu. Pero en ese entonces decir Jesús es rey es estar haciéndole afrenta al emperador romano, porque ellos decían, su excelencia es César Augusto. Octavio César Augusto, no Jesús de Nazaret. Había un choque político. ¿Cuántos me están siguiendo hasta aquí? Sígame porque hay algo detrás de todo esto. No es que me quiera dar de acá que sea historia. Quiero llegar a algo. Entonces, ahora entendiendo la palabra evangelio y en su contexto, la iglesia lo usó, y no solo la iglesia, Jesús usó la palabra evangelio, que tenía un origen griego y romano. ¿Qué evangelio proclamó Jesús? Jesús, en el versículo que acabamos de leer en Marcos capítulo 1, ¿qué dijo? El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Repita conmigo, evangelio. ¿A qué se refiere Jesús con el tiempo se ha cumplido? ¿Cuál tiempo? ¿De cuál tiempo se está hablando? ¿Cómo que se ha cumplido? A ver, sin contexto no entiendo. Jesús se para en tierras palestinas a decir, el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y crean en el evangelio. El tiempo se ha acercado. Los judíos sí entendían esa expresión. ¿Por qué? Porque el tiempo se ha acercado. ¿Cómo el que el tiempo se ha cumplido? ¿De qué tiempo habla? Muchos creen que el evangelio nace a partir de la llegada de Cristo a la tierra. Es un concepto nuevo. Muchos creen que antes del evangelio había otra cosa, pero el evangelio está desde el Edén en el Génesis. El evangelio es la respuesta del cielo para gobernar la tierra. Con Adán y Eva en el Génesis 1 se empieza el evangelio, las buenas noticias. ¿De qué? Las buenas noticias de que tenemos un rey, que es el Señor. El Señor le dice a Adán y a Eva, cultiven la tierra, gobiernen sobre ella, multiplíquense. El Señor les confía gobierno a ellos y les dice, solo obedézcanme. ¿Qué es eso? Señorío. Yo soy el rey, los quiero bendecir a ustedes. ¿Qué hizo Adán y Eva? Adán y Eva creyeron que eran mejores gobernadores que el Dios mismo. Y Adán y Eva dijeron, me parece que yo soy mejor rey que tú, Señor. Adán y Eva rechazaron el gobierno de Dios sobre ellos. Adán y Eva dijeron, déjame a mí hacer las cosas, así como tú comprenderás. Dile a tu vecino, ahí te hablan. Rechazaron al rey. Adán y Eva rechazaron el gobierno de Dios. Así como el pueblo de Israel fue rechazando el gobierno de Dios. Dios le dice a Noé, Noé, levanta un arca. He querido bendecir al pueblo, pero ellos se han rebelado contra mí. Después viene con Abraham. Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra.
Después viene a Moisés. Moisés, ve y libera a mi pueblo de la esclavitud. Dile a Faraón que deje ir a mi pueblo para que me adore en el desierto. Hasta que llegamos a David, el de las mañanitas, que nunca las compuso. No está en la Biblia eso, pero el rey David que cantaba, el rey David las mañanitas y todo. David no las compuso. Ha de haber sido José José. Llegamos a David y David, dice la Biblia, que era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Cuántos creen que David tenía un corazón agradable a Dios? Y Dios le dice: David, te voy a bendecir. David le dice: Señor, déjame levantar un templo para ti, para adorar tu santo nombre. Y el Señor le dice: no, David, te doy una promesa. Y aquí viene la promesa davídica. Repite conmigo: promesa davídica. Segunda de Samuel 7, versículo 12 al 16. Pues cuando mueras y seas enterrado con tus antepasados, le dice Dios a David, levantaré a uno de tus hijos de tu propia descendencia y fortaleceré su reino. ¿Qué va a fortalecer? Nótese toda la semántica, todas las palabras de reino, gobierno, rey, autoridad. Fíjate, fortaleceré su reino. Él es quien edificará una casa, un templo para mi nombre, y afirmaré su trono. Reino, otra vez. Rey, trono. Trono real para siempre. ¿Para cuánto era la promesa de David? Para siempre. Yo seré su padre y él será mi hijo. Si peca, lo corregiré, lo disciplinaré con vara, como lo haría cualquier padre. Pero no le retiraré mi favor como lo retiré de Saúl, a quien quité de tu vista. Tu casa y tu reino, otra vez, continuarán para siempre delante de mí. Y tu trono, David, estará seguro para siempre. Hay una promesa para David, pero escucha bien. Dios le prometió a David un trono eterno. Un trono eterno. Le prometió de su descendencia un trono eterno, pero lo más importante de esto, que tiene que ver con el evangelio, es que le prometió un rey. De ti saldrá un rey que reinará para siempre. Ante los ojos humanos, según la historia, eso fracasó. ¿Por qué? Después de David viene Salomón, pero si te fijas, empiezan a desaparecer los reyes, porque en el año 722 antes de Cristo, los asirios dispersaron y conquistaron a Israel. 722 años antes de Cristo. Luego, los babilónicos derrotaron a Judá en el 586 antes de Cristo, destruyendo su templo, y se llevaron cautivos a todos los judíos. ¿Se acuerda de Sadrach, Mesach y Abednego junto con Daniel? Estaban cautivos ¿en dónde? En Babilonia. Entonces la pregunta del millón: ¿Dios falló en su promesa a David? ¿En dónde está la promesa de un trono? ¿Dios falló? No. Resulta que hay promesas que tardan 722 años en cumplirse. Te hablo a ti que le pediste una novia al Señor y ya pasaron 15 días y andas bien desesperado. Padre, te pedí una ayuda idónea. El Señor dice: no la hagas, han pasado 10 días, mi hijo. Padre, te pedí un aumento de sueldo y ya van 2 meses sin nada. El Señor te diría: pregúntale a Abraham cuánto tardó y ni siquiera lo vio, se murió. Dios no falló. De hecho, los profetas registran al Mesías. Jeremías 23 del 5 al 6. Vienen días, afirma el Señor, en que la simiente de David, de la simiente de David, haré surgir un renuevo justo. Y él reinará. ¿Cuál era la promesa? Él reinará con sabiduría en la tierra y practicará el derecho y la justicia. Ahora, Isaías 9, del versículo 6 al 7. Porque nos ha nacido un, ¿sí lo tenemos? Porque nos ha nacido un niño. Es el versículo que leemos, el pasaje que leemos en Navidad. En Navidad lo vamos a volver a leer, pero léalo de una vez. Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros y se les darán estos nombres:
consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Se extenderá su soberanía y su paz y no tendrá fin. Otra vez la promesa davídica. Gobernará, otra vez. Aquí se está hablando de un rey. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor de los ejércitos. ¿Cuántos dicen amén? Mediante estas profecías, el Señor le dice a David: voy a cumplir mi promesa, David, pero no solo eso, voy a proveer de un rey, pero no cualquier rey. Oh, pero qué rey te voy a proveer. Su nombre es consejero fuerte, príncipe de paz. Será un rey que no tendrá fin, un trono eterno, David. Ahora entonces podemos leer con más claridad, después de los minutos que he usado para darte contexto, Marcos 1:14, con otros lentes. ¿Sí me están siguiendo hasta aquí o no? Algunos me dijeron: estuvo bien trabado este sermón, no le entendí tanto al principio. Así es este sermón, ¿ok? Marcos 1:14 al 15, otra vez. Lee conmigo a ver si te hace sentido de otra manera. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Es como si Jesús les estuviera diciendo: señores y señoras, se habló de un Mesías, se habló del renuevo de Israel, se habló de la rosa de Sarón, se habló del león de la tribu de Judá, se habló de un rey para Israel y para el mundo. Ustedes esperaban con ansias, sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos, sus tatarabuelos, sus tatarabuelos hablaron de este momento. Mucho gusto, me presento. Soy la zarza de Moisés. Soy el cuarto hombre en el horno de fuego. Soy el gran yo soy. Por eso Pedro, cuando Jesús hace un milagro de la pesca, no puede creer lo que Dios está haciendo. Y Pedro, temblando, dice: aléjate de mí, que soy pecador. Y cayó de rodillas delante del Mesías. Lo que Pedro está viviendo es la promesa de siglos y siglos, apreciada con sus propios ojos. A Pedro le tocó dormir en el mismo Airbnb de Jesús. Bueno, el tapete que les ponían cuando iban de visita a lugares. Airbnb, pues no tanto, ¿verdad? Por eso dijo Jesús: el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Yo me imagino a Pedro un día que se acostaron y Jesús quedó a un lado de él. Se acostó a un lado. Quizás se puso la sábana hasta aquí y vio que Jesús empezó a dormir profundamente. Me imagino a Pedro diciendo: wow, estoy dormido frente a la promesa. Estoy dormido frente a la promesa davídica. Él es el Rey eterno, el que tendrá un imperio que no tendrá fin. Él es el prometido para el trono eterno. Nadie lo puede creer. El apóstol Juan había escrito
y nosotros le vimos la gloria del unigénito de Dios. Jesús dijo: señores y señoras, el reino de Dios se ha acercado. Ya no es una profecía. Están viendo con sus propios ojos la promesa davídica. Por eso te estoy hablando de que el evangelio no es Cristo murió por mis pecados para que yo vaya al cielo. Se entiende mejor el inicio del evangelio como un rey prometido a las naciones. Pastor, a ver, estoy tratando de agarrarle la onda. A ver. El apóstol Pablo dice en Romanos 1 del 1 al 4: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. ¿Para qué estaba apartado Pablo? Lo que Pablo está diciendo es: a mí me está tocando ser el vocero. Mi llamado es ser vocero apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Pablo dice: escuchen, el evangelio comienza con un rey. El evangelio no comienza con una cruz. El evangelio comienza con un rey en el Edén, en el Génesis. Y después comienza con un arca en los tiempos de Noé. Y después vino como una simiente en la vida de Abraham y de sus generaciones, de Isaac y de Jacob. El verdadero evangelio comenzó con el cielo proveyendo un rey a la tierra, diciéndoles: Dios me llamó, soy Pablo, Saulo de Tarso, aquel que se rebeló contra Dios, pero él lo alcanzó y ahora soy vocero del rey. Mi papel es venir a los pueblos y decirles: hay buenas noticias, el cielo nos proveyó de un nuevo rey, hay un rey para las naciones. ¿Qué es el evangelio? El evangelio es la provisión de un nuevo rey. Es un heraldo, es un documento legal. En la tarde que ministré, el Señor me decía: dile a mi pueblo que el evangelio es que no se compliquen. El evangelio es papá tratando de ayudarte. El evangelio es papá tratando de ayudarte a salir adelante. No es religiosidad, amigo, que nos visitas. ¿Qué tanto está diciendo el pastor? Solamente estoy tratando de ponerle bases teológicas. No estamos locos. Son milenios de escritura, profetas de diferentes contextos apuntando hacia donde mismo. La promesa de David será entregada a la humanidad. El evangelio no es que Jesús murió por mí. El evangelio es que el cielo preparó un rey para que gobierne sobre cada uno de nosotros, sobre nuestras familias. Por eso es que tenemos que entender que Jesucristo no es un nombre, es una afirmación. A ver, piénselo bien, porque algunos ya empezaron con: estoy en una secta, vámonos de aquí. Espérame, deme un minuto. Jesucristo no es un nombre. Voy a tratar de, mire, Jesús es un nombre, Cristo es un título reverencial. Se lo voy a tratar de desmenuzar. Por ejemplo, ¿cuántos oyeron del presidente George Washington? ¿Alguien? ¿La historia? Ok. ¿Cómo le decían a George Washington? Decían: el presidente George Washington, su excelencia. Ahora, no se llamaba George su excelencia. Era un título reverencial. Te pongo otro ejemplo. Octavio César Augusto. La palabra Augusto no era nombre, era título reverencial. Augusto significa exaltado o venerable. César, Octavio César Augusto significa Octavio César el exaltado y venerable, emperador romano. Cristo no es un nombre. Jesús
El Cristo es el título reverencial. Por eso Marcos, cuando escribe el Evangelio de Marcos, dice: este es el Evangelio de Jesucristo. Lo que está diciendo Marcos es el Evangelio del Mesías prometido desde la promesa davídica. Es el Evangelio prometido desde el Edén, cuando dijo el Señor: y esta mujer dará a luz un hijo que pisará la cabeza de la serpiente. Una promesa davídica. Lo que está diciendo Marcos es: Jesús es el Mesías prometido a las naciones. Tiene fe y legalidades del cielo. Él es Dios hecho carne, lo creas o no lo creas. Este es el Evangelio de Jesucristo. Es Dios hecho carne. Entonces, ¿qué significa Cristo o Mesías? Porque cuando decimos Jesús, Cristo, Jesús el Mesías, estamos diciendo el ungido. Repite conmigo: ungido. En hebreo, Mesías viene de la palabra Mesach. Mesach, el ungido en hebreo. En griego, unción se traduce como crío, que significa una persona ungida. De ahí viene la palabra Cristo. Mesías y Cristo son similares. Significa el ungido. ¿Qué significa Cristo? ¿Qué significa Mesías? El ungido. Cuando decimos Jesús el Mesías, ¿qué estamos diciendo? Jesús el ungido como rey. ¿Se acuerda de David? ¿Qué hicieron sobre su cabeza? Lo mesach. Lo ungieron y lo diferenciaron del resto. Jesús es la promesa del cielo, diferenciada del resto de los hombres, como promesa real para la humanidad. Entonces, Jesucristo es una afirmación de que Jesús es el Mesías, el Rey venidero. Ahora, yo estoy necesitando que usted aguante todo esto, porque ya sé que el hámster de algunos está como tiene un sentido. He tenido un reto en las 3 reuniones, porque estoy tratando de traer un lenguaje académico que hemos estudiado, traerlo para un lenguaje coloquial y que todos podamos masticarlo y hacerlo parte de nuestra vida cotidiana. ¿Está conmigo? Entonces, pastor, volvamos al título. ¿Cuál es el evangelio olvidado? El evangelio olvidado es el evangelio que comienza con un rey. Porque lo que hoy nos han dicho como evangelio es que Jesús murió por mis pecados para llevarme al cielo. Por eso tenemos una sociedad en la iglesia de gente que dice: bueno, si Él vino por mí, murió para llevarme al cielo, pues que me lleve. Mira, te voy a decir cómo evangelizaba a mi abuelita Victoria. ¿Está bien? Doña Pistolas le decían a mi abuelita Victoria. Ella evangelizaba así: ¿ya te bautizaste? Llegaba un compadre del rancho: ¿ya te bautizaste? No, Victoria. Si mañana viene Cristo, te vas al infierno. ¿Cómo crees, Victoria? Crea en Jesús y bautícese. O sea, oh, pues es que yo soy católico, Victoria. Oh, pues bueno, te vas a ir al infierno. Deberías bautizarte. Es como meterte a bañar y sales mojadito, pero ya bien bautizado. Ahora, mira, te cuento esto porque la iglesia ha predicado en campañas evangelísticas: ¿cuántos creen en Cristo? Y decía: amén. A ver, repita conmigo la oración del pecador. Repita conmigo: Señor Jesús, Señor Jesús, en esta hora, te pido perdón por mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y ya, en el nombre de Jesús, amén. Y decía el pecador. Ya nomás eso. Sí, se secaba las lágrimas el pecador, salía de la campaña evangelística. Hoy estuvo bueno, ¿eh? Llegaba a la casa: ¿cómo te fue? Y decía: ya tengo el pasaporte al cielo. De hecho, ya está mi nombre allá.
Sí, sí, ya. Que ya quedé registrado. ¿No? ¿Por qué? Hice una oración de fe. Ahora, esta oración de fe está basada en Romanos 10, 9 y 10. Que si creyeres con tu corazón que Jesús es el Señor y confesares con tu boca, serás salvo. Y comprábamos el vuelo. El problema con esto es que este es el evangelio incompleto, porque claro que hay que creer una fe intelectual en Cristo y claro que hay que confesarlo, pero a un rey no solamente se le confiesa, a un rey se le ofrece lealtad. Por eso la Biblia dice: ancho es el camino que lleva a la perdición, angosto es el camino que lleva a la vida eterna. Ese camino angosto tiene un nombre, se llama lealtad. Pistis, aquí están, tenemos dos teólogas aquí. ¿Cuál es el evangelio olvidado? Quédate con esta idea. Es este. La premisa de esto es que somos malos reyes de nuestra propia vida y por eso vivimos mal. La buena noticia es que el Rey Jesús está al alcance de todos para traer dignidad y restauración a nuestras vidas. Iglesia, replantéate el verdadero significado del evangelio. Iglesia, yo sé que a algunos les ha costado trabajo hoy en todas las reuniones, porque estamos permeados de la teología de la gracia. Mira, la reforma en 1500 se desarrollaron 5 solas. Y yo sé que es mucha historia y no, o sea, no estoy presumiendo que sea algo de historia. No, 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 no. Dios me libre de eso. Lo que estoy tratando de traer, hablé con una persona nueva que le gusta leer y me dijo: me encanta que conectan la historia y el pensamiento cristiano con la cultura y que me es posible entender. He ido a otras iglesias donde simplemente me gritan que crean en Dios, pero me hace sentido. Ahora, por eso estoy tratando de ponerte un marco histórico, semántico y teológico de lo que estoy diciendo. Replantéate el verdadero significado del evangelio. Vamos a resetearnos, porque el verdadero evangelio no comienza con Dios me perdona mis pecados. El verdadero evangelio comienza con Dios proveyó un rey que quiere salvarme y que le respondo con lealtad, que ese va a ser otro sermón. El verdadero evangelio es este: que debes renunciar a tu pésimo gobierno y aceptar el gobierno de Jesús. Voy a decir algo sin ánimo de ofender a nadie. ¿Está bien? ¿Me perdonan por adelantado? ¿Sí o no? Somos pésimos reyes de nuestra propia vida. Ontológicamente, es decir, desde nuestra naturaleza, no estamos diseñados para ser reyes de nuestra propia vida. Por eso está tan equivocado Vicente Fernández. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Qué equivocado estás, mi querido Chente, donde quiera que estés. El evangelio te dice hoy: eres un pésimo rey de tu propia vida. A ver, barajémela más despacio y no me ofenda tampoco, pastor. Pregúntale a tu matrimonio. Que tú has gobernado. La esposa ya no te quiere ver ni en pintura. Entre más lejos, mejor, te dice la esposa. ¿No tendrás un pendiente para que te largues un rato? Somos pésimos reyes de nuestra propia vida. Si no, pregúntale a tu cartera.
La otra vez le pregunté a un grupito, ¿qué harías si te cae $1,000,000 hoy? La mayoría respondemos, pagar mis deudas. ¿Por qué estamos tan endeudados? Y mira, no quiero brincarme las trancas contigo. Por eso te dije que íbamos a llegar a un punto. Este es el punto. ¿Por qué estamos tan endeudados? Porque creemos que somos mejores que Dios, igual que Adán y Eva. Dios te ha querido aconsejar en tus finanzas y tú dices, gracias, pero yo lo hago mejor. Y el Señor dice, pues la nómina no lo demuestra. Los de Liverpool te andan buscando, mija. Gracias, pero mi matrimonio está mejor cuando yo soy la reina. Quiero hablar a las mujeres que mangonean a sus maridos. Queremos un hombre en la casa, pero los tratamos como niños. La mayoría me está respondiendo en su cabeza. Se comporta como niño. ¿Eh? Tirando factos, dicen las chatas. Ok, se comporta como niño. Ahorita le toca a él, pero mujer, ¿será que crees que tu papel es ser la reina de ese matrimonio? ¿Que no hay un solo rey que se llama el Rey Jesús? El Evangelio te dice en la cara, tu matrimonio está mal porque yo no soy el rey ahí. Hombres, ¿por qué te comportas como niño? ¿Por qué seguimos? Yo estoy en ese grupo, me tengo que predicar. ¿Por qué seguimos siendo tan inmaduros en nuestra relación? ¿Por qué seguimos haciendo berrinches? ¿Por qué cuando hace falta algo no sabemos resolver? ¿Por qué nuestras esposas batallan tanto con nosotros? Antes matábamos mamuts. Y hoy en día nos quedamos dormidos para ir a la chamba. Le huimos a las horas extras. Nunca planeamos unas vacaciones familiares. ¿Sabes por qué has fracasado tanto como esposo y esposa? Porque te crees el rey de ese matrimonio. No has dejado que el evangelio permee tu matrimonio. El evangelio es la promesa de un rey. Por eso te dije que íbamos a algún lado. Le quiero hablar a los solteros. Ah, sabe que me da decirlo. Pero chicas, ¿por qué has metido las 4 patas en 4 noviazgos ya y sigues sin aprender? Porque al galán lo has elegido tú y no el rey. ¿En qué te basas? Es que tiene unos ojos hermosos, una mirada como la de Brad Pitt. Oh. ¿Cuándo va a haber una generación de chicas solteras que doblen sus rodillas en su cuarto, su habitación, y le digan, Rey Jesús, mi Señor, Jesús el Mesías prometido, hoy vengo a ti, Señor, la he regado tanto en mi soltería, sé rey sobre mi soltería, tú gobierna. Ya no quiero escoger siempre a la misma, chavos. Ya te pusieron el cuerno 3 veces. Dijo su mamá que siempre no.
Tú le pusiste el cuerno a ella. Estás bien roto, ya te dicen el samaritano. Y sigues creyendo que eres un experto rey de las relaciones amorosas. Me dicen el chente del amor. Somos pésimos reyes en las relaciones amorosas. Por eso metemos las 4. Somos pésimos reyes de nuestras propias finanzas. Te sigues negando al consejo de Dios en tus finanzas, creyendo que tú lo haces mejor. Somos pésimos reyes de nuestra paternidad. Creemos que somos mejores que Dios cuando hablamos de crear hijos. Y mira, yo sé que algunos ya no vuelven a la iglesia por este sermón. Salen de aquí diciendo, no me gustó tu pastor. No me gustó. Además se pone camisas de fútbol. ¿Quién va a una iglesia donde se ponen camisas de fútbol? No me gustó, ¿eh? Siento que es muy hostil, muy opresor, machista y misógino. ¿Es eso? ¿O será que te está calando porque lo que te checa te choca? Por eso se cambian de iglesia. Porque no quieren un pastor, quieren un porrista. Tú puedes, mi campeón, mi campeona. Necesitas oír al Rey Jesús decirte, eres un pésimo rey. Por eso ontológicamente no puedes, nunca te diseñó el Señor para gobernar sobre tu propia vida. Por eso Israel levantó un becerro de oro. Pero el Señor te dice, desde Adán y desde Eva ha querido gobernar sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tus finanzas, pero te has negado. Oh Jerusalén, cuántas veces quise tenerte como una gallina tiene a sus polluelos, pero no quisiste. El Señor lo traslada hoy. Oh, Jesús es, iglesia amada, cuántas veces he querido tenerte como una gallina tiene a sus polluelos, pero no quisiste. Eres necio. Y en la tarde dije esto. Algunos de nosotros somos más duros que el acero, porque el acero se dobla con el fuego. Y algunos de nosotros, por más fuego por el que hemos pasado, no nos doblamos. Por eso renuncia a tu pésimo gobierno y acepta el gobierno de Jesús. Yo debo renunciar a mi pésimo gobierno. Cada mañana me levanto a orar y lo primero que hago después de prepararme mi café y abrir mi Biblia y leerla es doblar mis rodillas y decirle, Señor, soy un pésimo esposo. Gaby no se merece un esposo como yo. Hazme un mejor esposo. Rindo mi voluntad al Rey. Por eso Jesús enseñó que oráramos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ahí está la clave, ahí viene. Venga a nosotros tu reino. Todas las mañanas que venga tu reino a mi matrimonio, porque es pésimo sin ti, Señor. Soy un pésimo papá. A veces mis hijos me hablan y estoy en el celular. Gaby me ha tenido que decir, Miguel, te está hablando Yuda. Y yo, ¿eh? Ah, soy un pésimo papá. Soy un pésimo pastor. Porque a veces no amo a las ovejas. He tenido que decirle, Dios, ayúdame porque soy pésimo. Cuando intento ser rey de mi propia vida. Ser rey tú. El Señor dice, eso es el evangelio. El evangelio es mi reino viniendo a tu vida. Y a veces el Rey Jesús nos ordena cosas que no nos gustan. Este año pasado me fui en marzo, en febrero me fui de vacaciones, 2025.
Me fui a Vallarta, Gaby y los niños. Y el Señor me había dicho unas vacaciones por año. Me fui en febrero. ¿Y qué crees que hice en mayo? Ya andaba buscando a dónde me iba a ir en septiembre. Booking.com. Descuentos. Encontré junto con otros amigos de la iglesia un paquete para septiembre. Y el Señor me mandó decir en una palabra profética, me dijo en una palabra profética: te ordené unas vacaciones por año, no dos. ¿Por qué estás pagando un viaje a la playa otra vez? ¿Cuántas llevas este año, Miguel? En un mover profético. Y le dije, pues unas, pero es que está separados, febrero, septiembre. Ya tómamelas como del siguiente año, Señor. El Señor me dijo, te ordené unas, cancélame tus vacaciones. No importa que pierdas el dinero. Y yo, qué caray. Y me dijo, un día vas a enseñar sobre eso. ¿Sabes qué es eso? El Rey Jesús, cuando Él es tu rey, te va a pedir cosas que no te gustan. Por eso, jóvenes solteros, Dios te ha dicho no y has hecho lo que te ha dado la gana. No vengas a decir que Él es el Rey Jesús. Para ti solamente es un rabí, como para Judas. ¿Quién te va a traicionar, Señor? Señor. Todos le dijeron Señor, hasta que llegó a Judas. Judas le dijo, rabí, ¿seré yo? Porque para todos era un Señor, pero para Judas era un maestro. Y hay muchos que vienen a la iglesia que no reconocen al Señor como rey. Es un buen maestro, es un buen compa de vida. Y ese es el problema con la iglesia hoy en día, que descansamos en la sola gracia. Sola gracia. Haz lo que te dé la gana. Él es suficiente. Su cruz es suficiente. Mañana empuércate en tu pecado, que el próximo domingo pides perdón. Eso hace la teología de la gracia. Y no estoy hablando en contra de la gracia, porque el que más la necesita soy yo. Pero lo que el Rey Jesús necesita no solo es una promesa de gracia. El Rey demanda lealtad. Necesitamos levantar una iglesia que está dispuesto a darle lealtad al Rey Jesús con su noviazgo, con su matrimonio, con sus finanzas, con su vida devocional. El Rey Jesús demanda lealtad. Déjate de tonterías ya. Dobla tus rodillas. Ríndele tu vida al Rey Jesús. Y algunos de ustedes están molestos. Moléstate con Satanás por cómo te trae. Ese mensaje no es para mí. Esto es lo que tú crees. Es como el mal aliento. Nadie sabe que lo trae hasta que lo huele. Todos saben que lo trae menos él. Y algunos creen que eso es para el otro. A lo mejor es para ti. Y tú sabes quién eres. ¿Está enojado, pastor? No estoy enojado. Siento la carga que el Señor tiene por la iglesia. En la mañana estoy predicando esto, hice un llamado y había un grupito allá atrás de los discípulos que vienen cada martes. Hice el llamado, se quedaron allá atrás los discípulos, duros. Son los discípulos. Rinde tu vida al Rey Jesús. Dóblate. ¿Cómo no? Es que, ¿qué esperamos? A algunos, aún con proceso, seguimos duros. Amigo que nos visitas, no todo lo que estoy diciendo es para ti. Amigo que nos visitas, ríndete al Rey Jesús. Es más fácil la vida cuando te rindes al Rey. Rinde tu vida, póstrate, cánsate.
Búscale hoy. Somos pésimos gobernando. Somos pésimos. La rendición exige una postura corporal. Pero ¿sabes cuál es nuestra postura corporal cuando se trata de presentarnos delante de Dios? Una postura de orgullo. Yo quiero hacer un llamado a entender el evangelio como iglesia. Dios ha provisto un rey. ¿Crees que a Dios no le duele ver que a veces tus finanzas son tan pésimas por un reinado tan pésimo? Mira, uno es papá y le duele ver a sus hijos mal. Nosotros descubrimos que a nuestra Regina le apareció una carie. Nosotros le achacamos eso, que a veces nos vamos tarde de grupos pequeños o de la iglesia y no alcanzamos a lavarle los dientes en la noche y se duerme con los dientes sucios. Y me duele saber que tiene que recibir una especie de endodoncia a sus 5 años porque trae una carie. Aunque no es la muela eh, que va a quedar, es otra que se la va a caer, pero aún así hay que cuidar. Soy un papá malo y me duele mi hija por un error. ¿Crees que a Dios no le duele ver que a veces cuentas los pesos para salir tu semana? ¿Crees que a Dios no le duele ver que te peleas a cada rato con tu esposa y se quieren divorciar cada semana? ¿Crees que a Dios no le duele verte a ti soltero en crisis emocional cada vez que ves que alguien ya encontró a la pareja de su vida o se va a casar? A Dios le duele como padre, pero el evangelio es esto, no te enrolles. Es papá queriéndote ayudar en tu día a día. Es papá agarrándote del brazo y diciéndote: acepta mi señorío, te quiero ayudar en tu matrimonio, en tu paternidad, en tu familia, en tus finanzas. Me dueles. Te dice papá: me duele tu carie. Me duele que tengas ese problema porque no has aceptado mi señorío. Eso es el evangelio. No te pones de pie conmigo. Nos quedan 10 minutos.